Vamos a comenzar el día de hoy trabajando varios temas que son importantes y haciendo ejercicios sobre temas que vienen muy de la mano en lo que hemos estado trabajando sobre CSS, que hasta el momento ustedes han venido definiendo reglas de clase a lo maldita sea, es decir, como ustedes quieran, y de ahora en adelante ya no es así. Vamos a implementar una metodología que se llama BEM. Metodología que se utiliza bastante en lo que es el área de maquetación y CSS, y ustedes van a encontrar la implementación de esta metodología específicamente, por ejemplo, en Bootstrap. Pero ¿qué significa BEM? BEM significa bloque, elemento y modificador. Básicamente lo que hace es definirnos, ¿cierto?, la manera o ayudarnos de cómo nosotros vamos a estructurar los nombres de clases dependiendo de una estructura jerárquica que tengamos dentro de nuestro documento HTML. Tenemos que podemos tener varias implementaciones y varias maneras de hacerlo, pero ¿por qué es importante? Bueno, ¿por qué se recomienda utilizar BEM? Primero, mantener la especificidad al mínimo. ¿Qué quiere decir esto? Poder evitar colisiones entre estilos, poder evitar colisiones entre nombres de estilos y demás. Es código mucho más limpio, modular, y optamos por nomenclaturas de buenas prácticas en diseño. Puede ser que existan otras metodologías si las hay, además de BEM, ¿ok? Pero nuestro enfoque va a ser sobre esta metodología. Que no, que es que en la industria están utilizando esta, pues ya tendrán que sentarse a revisar esa metodología, cómo se aplica a la definición de los estilos. Tenemos nuestra primer forma, que es la de establecimiento de esos nombres para definir clases a nivel de bloque. Cuando hablamos a nivel de bloque, estamos hablando que es una entidad independiente, no necesita de nadie para existir. Ahí es donde vamos a encontrar el header, el nav, los formularios, tenemos los footer, incluso también aquí nos vamos a encontrar con los contenedores. Cuando hablamos de los contenedores estamos hablando de los div, ¿ok? Dice, a los bloques se les nombra con la funcionalidad que tiene ese bloque específicamente. Por ejemplo, el nav, la función específica va a ser de navegación. Pues nosotros no vamos a colocar todo el nombre. Por lo general, siempre, o bueno, casi siempre, cabe dentro del contexto que el nombre de la clase pega muy bien con el nombre de la etiqueta. Entonces, por lo general, siempre se utiliza el mismo nombre de la etiqueta para el contenido principal. Tenemos el header y acá tenemos claramente una sección en la cual estamos definiendo un contenedor. Este contenedor significa que va a tener dentro de sí muchos otros elementos. No siempre el div va a ser o va a representar agrupamiento, ¿no? Tenemos otra manera de hacerlo, sino que es el más común y el que se usa hoy en día. Todo el mundo es div, 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 div y div, ¿ok? Por eso es que cuando ustedes se enfoquen un poco a en la parte de responsive design, todo lo que es la parte de Flex, todo lo que es la parte de mobile first, pues siempre se van a enfocar específicamente hacia ese tipo de elementos. Tenemos la definición de esos nombres a nivel de elemento. ¿Qué significa esto? Que un elemento depende directamente de un bloque, por lo que este debe estar dentro de el bloque.
Es decir, cuando estamos agrupando muchos elementos dentro de un contenedor, un section, un article o el mismo div. ¿Listo? Por aquí vamos a tener un pequeño ejemplo. Dice, a los nombres se les nombra con el nombre de su bloque. Quiere decir, aquí tenemos la clase nav-item. ¿Se acuerdan que cuando hicimos el ejercicio anterior que le colocábamos el guión bajo? Que yo les dije, después vamos a mirar el por qué se le coloca. Por nomenclatura, siempre va separado de esta forma de acuerdo a la metodología BEM. Siempre va guión bajo, ¿ok? Y a continuación el nombre. Fijémonos que acá estamos definiendo nav item. Este elemento es dependiente de este señor. ¿Por qué se dice que es dependiente? Porque los atributos o las reglas de clase que definamos a nivel de nav van a impactar ¿a quién? A estos dos, ¿ok? Aquí tenemos otro, por ejemplo, tenemos un formulario, donde en ese formulario estamos definiendo dos inputs de tipo text. Pero fijémonos que tenemos dos elementos que van a depender de el form. Tenemos el input y tenemos el send. Obviamente estas clases me van a permitir definir los estilos específicamente a cada uno de estos elementos, tanto al text como al subject. Tenemos el modificador. El modificador es cuando nosotros queremos alterar o modificar alguna propiedad específica de ese elemento. Tamaño, color, alguna característica especial. ¿Ok? Dice, a los modificadores se les nombra con el nombre que tenían anteriormente, o sea, bloque o elemento, se les agrega dos guiones medios y la descripción de la modificación. O sea, uy, pero qué jartera esto. Sí, puede ser un poco harto, pero eso nos va a ayudar a que nuestro CSS sea mucho más limpio, mucho más estructurado. Por ejemplo, acá tenemos este header en el cual estoy diciendo que posiblemente voy a tener que la letra va a ser azul. Entonces aquí estamos definiendo ese tipo de elementos. Acá tenemos la definición para este nav. Fijémonos que aparece nav guión de piso link guión medio disable, donde disable ¿qué hace? Específicamente, a partir de una definición de una regla de estilo, lo deshabilita. ¿Cómo? Modifier es cuando usted va a modificar características o aspectos de un elemento, tamaño, color, forma. Eso es un modificador. En este caso, por ejemplo, póngalo de esta manera. Yo quiero que todos mis títulos tengan un color azul, ¿cierto? Entonces yo defino una regla de modificador para los títulos que sean de color azul. Básicamente eso es lo que estoy diciendo, que ese elemento va a tomar el aspecto que yo quiera. O sea, modify no es ningún atributo de CSS. Es simplemente una definición de BEM. Acuérdese que las IDs son únicas, no se pueden repetir. Entonces usted no puede colocar dos títulos con el, o sea, dos H1 con el mismo ID. No lo puede hacer.
Por eso están las clases, donde yo con una clase, una definición de una regla de clase, sí puedo utilizar esa misma clase en los diferentes elementos. Incluso yo puedo crear comportamientos totalmente diferentes a un H1. Puedo decirle a otro elemento que sea un título sin necesidad que sea H1, porque voy a modificar tanto el color, tamaño, fuente, qué sé yo. Aquí, por ejemplo, tenemos otra entrada donde tenemos que le estoy definiendo. Fíjense acá, estoy especificando el atributo al cual le estoy aplicando el estilo, y luego le estoy especificando cuál es el valor que quiero asumirle a ese estilo. Entonces puede parecer tedioso y muy largo el nombre, pero en cuanto a organización va a ser mucho más claro para nosotros. Aquí yo ya sé que este input va a tener dentro de su estructura de diseño el color gris en el texto, porque acá se lo estoy definiendo a través de un modificador. ¿Okay? Acá, fíjense, acá tenemos el disable. El disable no le voy a colocar true o false, que no valdría la pena, es simplemente el atributo que voy a modificar. ¿Okay? Bien. Tenemos entonces que de ahora en adelante deben aprenderse estas reglas, y cuando nombren las clases deben tener en cuenta estas reglas, porque de ahora en adelante será objeto de evaluación la aplicación de estas reglas de Venn. Entonces recuerden, muy importante: bloque, elemento y modificador. Bloque son esos elementos que no dependen de nadie. Elemento son aquellos que dependen de un contenedor. Y modificador es el que me va a permitir modificar una característica de ese elemento. Color, forma, animación, lo que yo quiera hacer, ¿okay? Con ese elemento. Tenemos ahora un tema bastante súper importante de trabajar, y son los pseudo clases. Cuando usted necesita ser muy específico, pues tiene que agregar un montón. Entonces uno lo que normalmente podría llegar a hacer es tratar de hacer esos agrupamientos de esos estilos en una clase más general, ¿sí? El de modificador es cuando yo voy a algo muy puntual, donde yo no voy a modificar más de 2 o 3 reglas, porque si no, usted se imagina que por cada cosa hiciéramos un modificador, se nos llenaría ese tag de un montón de clases, y al final eso se nos puede convertir en algo muy denso. Veo esto. Acá. Nosotros nos vamos a encontrar, o hemos trabajado con algunas pseudo clases, ¿cierto? Hemos visto algunas funcionalidades, pero digamos que dentro de las pseudo clases hay muchas otras más. Nosotros hasta ahora hemos trabajado con ¿cuál? Con la típica hover, no más, y por ahí una que otra, ¿ok?
tenemos otras pseudoclases que nos van a dar algunos aspectos muy importantes dentro de, digamos, la aplicación de algunos estilos. Por acá nos vamos a encontrar con un listado bastante interesante. Vamos a revisarlo poco a poco y vamos a realizar una práctica. Aquí tengo el código y ahorita les voy a compartir este documento porque es un código bastante interesante de hacer. Entonces tenemos la pseudoclase hover, ¿cierto? La cual ustedes ya saben específicamente para qué se utiliza. La utilizamos muy a menudo para poder activar o aplicar alguna regla de estilo cuando el usuario está interactuando con un elemento. En este caso, cuando el usuario pasa sobre ese elemento. ¿Okay? El active es muy común tenerlo presente, especialmente cuando estoy trabajando con elementos de formulario de tipo chequeo. Cuando hablamos de elementos de tipo chequeo, estamos hablando de los radio button y de los checkbox. ¿Okay? Focus es otra pseudoclase que es muy útil y la utilizamos específicamente en los inputs de tipo texto, donde nos va a servir específicamente para poder ejecutar alguna acción o cambiar alguna regla de CSS. Por ejemplo, si yo quiero mostrarle al usuario que cuando dé clic sobre una caja de texto, esa caja de texto, los bordes cambien de color para dar una sensación de que está activo. Entonces ahí es donde se utiliza ese focus. Tenemos el NTH Child N, dice que selecciona el enésimo hijo de un elemento padre, donde n puede ser el número o expresión. Cuando hablamos de esto es como si nosotros tuviéramos un nav y yo quisiera aplicarle a un elemento de ese nav un estilo específico. ¿Ok? Y es muy común utilizarlo. Es muy común utilizarlo, sobre todo cuando yo quiero hacer cosas muy especiales. Acá. Entonces, eso no lo tengo acá. Bueno, no pasa nada, ahorita lo revisamos. En este caso, vamos a mirar CSS. Acá yo le estoy diciendo que por favor a la clase row, el elemento que tiene la clase row, el elemento número 3 o el elemento spam, que es hijo de spam, la posición número 1, tome un color verdecito. Básicamente esto me va a permitir aplicar diseños en los cuales yo pueda llegar y, digamos, cambiar de una manera muy simple el esquema de trabajo. Espérenme un segundo, voy a revisar acá esto. A ver si esto lo tengo acá.
Así se aplica este señor. Gracias. Un segundito. Miramos por qué no carga esto. Hay que ver. Las tarjetas. Estas no son. Espérenme un momento. A ver. Check custom. Espérenme. Llamando lo que no es. Acá. Así copié lo que no era. Creo que lo copié donde no era. Ahora sí. Ahora sí. Entonces, como vemos acá, tenemos un pequeño esquema en el cual estamos definiendo unas tarjetas para los ejemplos, donde aquí tenemos un over, donde básicamente lo que estamos haciendo es ejecutando una pequeña animación cuando el usuario pasa sobre él. Tenemos aquí los famosos enlaces que se utilizan para poder activar o desactivar el subrayado. Aquí tenemos este input para lo que les mencionaba sobre el focus, que se utiliza específicamente para cambiar el aspecto de ese elemento al momento que el usuario da clic sobre él. Aquí tenemos un elemento que les mencionaba sobre los hijos, donde les estoy diciendo específicamente que de esta lista me interesa que el elemento número 1 tenga este color y que el elemento X tenga este otro elemento, y así puedo llegar y definir algunos efectos específicos sobre cada elemento, sobre la animación de cada uno de esos elementos. Y ahorita vamos a revisar cómo se hacen esas animaciones. Obviamente es simplemente para que sepan cómo se hace la animación, porque hay un módulo en el cual vamos a trabajar animaciones y demás. Tenemos aquí el elemento check, donde si nos damos cuenta yo puedo cambiar el aspecto de cada uno de esos elementos de check y radio button para obviamente no utilizar lo tradicional. Si ustedes se dan cuenta, esto tiene un aspecto muy parecido a los frameworks.
que tenemos como Bootstrap o como Tailwind. Aquí tenemos una manera de poder especificar con una pseudo clase con un color específico. Si nos damos cuenta, le colocamos acá como este moradito donde el elemento es requerido y el verde donde ese elemento es opcional. Digamos que es una manera visual de que el usuario vaya entendiendo cuáles elementos de mi formulario son obligatorios y cuáles no. ¿Ok? Aquí tenemos otra pseudo clase en la cual estamos aplicando el efecto de enable y de disable. Fijémonos que acá este elemento está totalmente inactivo y todo eso lo estamos logrando utilizando cada uno de estos elementos que tenemos por acá. ¿Okay? Está el checker, el enable, el requerido, el opcional, el primero, el tipo. Dice selecciona el primer elemento de su tipo dentro del elemento padre. Quiere decir esto que yo puedo utilizar este señor para dentro de una lista decir, oiga, yo quiero que el primer elemento sea de este color, tenga estas características, tenga esta fuente. Y eso lo puedo hacer. Las pseudoclases forman un papel muy importante a la hora de nosotros estar trabajando en maquetación y en diseño, porque gracias a ellas nosotros podemos enfocarnos hacia elementos específicos de nuestra página. ¿Okay? Los elementos vacíos, antes, después, los enlaces visitados. ¿Okay? Dice acá este señor, dice inserta contenido después del contenido de un elemento usando content. Interesante este señor. Before, pues hará lo contrario, ¿cierto? Hará lo contrario. Esto es muy interesante utilizarlo, sobre todo cuando estemos trabajando el concepto de DOM. Ahí es donde vamos a empezar a utilizar bastantes pseudoclases porque vamos a estar interactuando con el árbol de HTML basado en CSS. Entonces vamos a tener que hacer todo de una manera muy dinámica y digamos estéticamente bien hecho. ¿Okay? Entonces ya les voy a compartir esto para analizar este código. Acá vamos a revisarlo de manera muy rápida. Acá estoy indicando que estoy inicializando las márgenes. Quiero que tenga el alto del viewport sea el 100% o el 100 BH. Estoy diciendo que tenemos un background de tipo ¿qué? Gradiente, donde no me interesa colocar imagen. Se acuerda que en el ejercicio anterior colocamos la imagen para hacer el tema del landing page. Pues acá le estoy diciendo que sea de 135 grados y tenga pues unos colores y unos efectos. Aquí empieza en 0 y aquí termina en 100. Tenemos un contenedor donde ese container, ¿qué se va a encargar de hacer este container? De acuerdo a lo que ustedes leen ahí. ¿Qué hace ese container? Señor. Se define un tamaño máximo. ¿Qué más? ¿Y qué pasa con esa margen? ¿Qué hace ese efecto de esa margen? ¿Se qué? ¿Y qué pasa con eso? Se centra. Está centrando, digamos, los elementos del contenedor, ¿no? Y está haciendo un padding de ¿cuánto? 32 píxeles. Acuérdense que cuando estamos usando unidades de medida REM o EM, estamos usando 16 píxeles por defecto. Entonces quiere decir que aquí tenemos 32 píxeles. ¿Okay? Tenemos un H1 donde se está definiendo que una alineación al centro. Aquí estamos diseñando una tarjeta.
Fíjense que todo este código que yo les estoy compartiendo, les estoy pasando, tiene algún diseño que en algún momento decía, uy, nosotros hicimos una tarjeta que es con este ejemplo, usémosla, úsenla. O sea, todo este código está para que ustedes lo reutilicen después. Si lo quieren volver a hacer, pues bueno, listo, háganlo. No pasa nada. Estamos definiendo un borde, perdón, un fondo blanco, el radius que se utiliza ¿para qué? Para redondear las puntas, ¿cierto? Redondear las puntas. Estamos usando el padding. Margin, estamos dando un margin de un ren, ¿en dónde? Arriba, abajo, izquierda, derecha. Arriba y abajo. Estamos definiendo un bochado, ¿cierto? Entonces ese bochado va a tener un color específico. Y este último hace referencia a ¿qué? A la opacidad. Donde acá nos está diciendo R de ¿qué? Rojo. G de ¿qué? Y la B de blue. Y la A de alfa. Canal alfa. ¿Ok? Entonces para que lo tengan en cuenta. Tenemos que estos valores van de 0 a 255 y la opacidad va de 0 a 1, donde 1 es totalmente sólido, 0 es totalmente transparente. Aquí tenemos el botoncito donde le estoy básicamente diciendo, oiga, necesito que tenga un padding, un borde, radius, background, color de la letra, el cursor. Fíjense acá, pointer. ¿Qué hace eso? Mira el cursor, cambia automáticamente. Miren, pop, 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 pop. Entonces es algo que uno le puede dar una característica a los formularios. ¿Ok? Entonces ese pointer me permite cambiar el puntero del mouse. Y esto es lo que me está haciendo el efecto de la transición. Eso es lo que hace que cuando yo me ubique sobre él, se mueva así muy lentamente. No voy a explicar completamente la transición porque vamos a tener unas clases para ver cada uno de estos elementos. ¿Qué significa esto? Acá lo único que les voy a decir es que aquí está afectando todas las propiedades. Cuando uno hace animaciones puede alterar todas las propiedades o propiedades específicas del elemento, la velocidad, y esta es como la forma que quiero o el suavizado que le quiero aplicar a la transición. ¿Ok? Aquí tenemos que empezar a entender lo que es la interpolación de movimiento, pero todo eso lo vamos a ver más adelante. Acá tenemos el over, aquí hacemos la transformación y aquí le estoy diciendo, oiga, venga, trasládese 2 píxeles negativos. Cuando yo le doy esto, él no va a hacer el traslado fuerte, sino que él va a tomar esta propiedad de transición. O sea, esas dos propiedades van a jugar de la mano. ¿Ok? Por eso es que cuando él sube, ejecuta esta animación. Si yo aquí le cambiara el color, posiblemente él estaría haciendo una transición o algo con el color. Pero bueno, aquí tenemos el shadow. Estamos aplicando una sombrita. Aquí tenemos el active. ¿Qué quiere decir? Que se traslade Y en 0. Uy, pero ¿cómo así? Si yo vengo, me ubico acá y le doy clic, baja. Eso es el active. Si yo lo suelto, sube, baja, mire. Entonces, eso es lo que estamos logrando. ¿Okay? Con esas reglas de estilo.
¿Qué otra cosa así especial tiene esto de lo que ustedes de lo que no hayamos visto? Aquí tenemos los enlaces, posición relativa, la decoración, color. A ver, miremos aquí qué hay. Por ejemplo, mira aquí la transición del custom link. Le estoy diciendo que afecte el ancho. Fíjense que arriba le dije que fueran todas las propiedades. Aquí le estoy diciendo que me afecte el ancho. Cuando veamos las animaciones y transiciones y demás, vamos a tener que entender que no a todos se le puede aplicar efecto. ¿Okay? Hay cosas que se pueden aplicar, hay otras que no. ¿Listo? Aquí tenemos los inputs, donde acá básicamente estoy definiendo un estilo base, y acá cuando se haga un focus, le estoy diciendo, oiga señor, aplíquele este color al borde y aplíquele adicionalmente esta sombra. Entonces por eso es que viene y hace esto acá. Y si ustedes lo ven, cuando se hace el efecto no se aplica en seco, hay como una pequeña transición, diferente transición, animación, pilas acá, ¿sí? Y eso lo logramos gracias a que estamos especificando por acá. Ya, pare de contar. Ya ustedes están descubriendo la magia del CSS, de cómo es que hacen para colocar esas cosas tan bonitas y que se vean tan suaves. No, porque estamos trabajando con elementos de propiedad de color, y donde fueran imágenes, hasta de pronto yo le diría que sí. Pero es que hoy en día los navegadores con el motor V8 y con un poco de características de renderizado avanzado que tienen, ya casi no les duele. Anteriormente sí teníamos una restricción que siempre que hacíamos un diseño, siempre teníamos que estar verificando la velocidad de carga, cuánto pesa el archivo para que cuando se cargue no sea tan lento. Hoy en día las velocidades que tenemos de internet pues no nos preocupa. Anteriormente sí, cuando trabajábamos con conexión de módem, teníamos solamente 500K. Entonces ahí sí había que tener muchísimo cuidado con el tema de las imágenes. Hoy en día ya no tanto. Aquí estamos, fíjense acá. A ver dónde está. Aquí estamos definiendo las listas. Fíjense que el orden que está definido, los estilos, es como la cascada, ¿cierto? Que está definida dentro de la estructura. Aquí estoy definiendo el estilo de quién, de la lista de forma general. Aquí estoy definiendo que no quiero que tenga ningún estilo. Aquí le estoy diciendo que el padding sea 0. Luego le estoy diciendo que a los list item, a los elementos que están contenidos dentro de custom list, les aplique esto, una transición. Luego le estoy diciendo, oiga, amigo, quiero que el primer elemento hijo de LI. Entonces, ¿cuál es el primer elemento? Vamos a buscarlo por acá. Acá. Entonces, ¿cuál es el primer elemento hijo de LI? LI es el tag, ¿no? Véalo acá. Entonces él va a tomar este man. Entonces va a tomar ese elemento y le va a aplicar el estilo que tenemos por acá. Que no era. Miércoles, ¿dónde me fui? Acá. 2. Entonces le estoy diciendo que tome el color como verde limón. Luego le estoy diciendo, oiga, vaya y coge el último elemento hijo de el tag
elegí y apliqué este color. Por eso es que nosotros logramos que uno coja un color y otro. ¿Ok? Y por aquí tenemos una propiedad bastante interesante que se va a encargar de tomar esos hijos o esos elementos even. Hay dos valores, even y odd. ¿Para qué sirven? Eso lo van a descubrir ustedes en un ejercicio que van a hacer ahora. Even y odd, ODD. Se los dejo ahí para que lo vayan pensando, que lo van a aplicar en un ejercicio que les voy a colocar. ¿Ok? Pero ahorita, no se preocupen, no se estresen por eso. Aquí tenemos el over, que le estoy diciendo que tengamos este efecto. Y necesito que, mire, tan sencillo. Esto, si es lo que decía ya Raúl, es una animación. Estoy haciendo una traslación. ¿Ok? Le estoy diciendo, oiga, trasléese en X 10 píxeles. ¿Y qué sucede acá? Estoy haciendo algo que se llama interpolación de movimiento. Interpolación de movimiento, ¿qué significa? Normalmente en animación, cuando hacemos una animación, podemos hacerla cuadro a cuadro, píxel a píxel. Yo no me voy a poner a hacer 10 píxeles, que me voy a hacer izquierda 1, 1, 1, 1, hasta 10. No. Resulta que la interpolación consiste en que él toma la posición original y hace un precálculo de cuánto necesita para llegar a la otra posición y lo hace de manera automática. Entonces eso es interpolación de movimiento. Aquí tenemos los radio button y demás. Entonces les voy a compartir el PDF actualizado para que ustedes hagan el ejercicio. Dentro del documento ustedes van a encontrar dos hojas de estilo. ¿Okay? Este es el ejemplo 2. Aquí también van a encontrar el HTML. Si quieren unir todo dentro de una hoja de estilo, háganlo. Aquí está el otro ejemplo. Y por aquí van a encontrar un pequeño taller. Bueno, dos tallercitos que van a hacer. El primero es hacer una tabla con X cantidad de productos, donde va a tener código, nombre, año de fabricación y una descripción pequeña. Y lo que necesito es que esa tabla le agreguen por cada una de las filas un color diferente. Es decir, gris claro, gris oscuro, gris claro, gris oscuro, y así el color ustedes lo escogen. Pero adicionalmente a eso, ¿qué quiero? Que cuando me ubique sobre cada fila se resalte, tome un color diferente. El color lo escogen ustedes. ¿Listo? Luego hay otro tallercito donde tenemos esto. ¿Y qué es esto? Esto básicamente me va a permitir entender un poco más el concepto de hijos cercanos, hijos siguientes. Entonces necesito que de acuerdo a esto me aparezca este verde, este verde, este verde y este verde, y estos en blanco, y así sucesivamente. Entonces son esos dos ejercicios que vamos a hacer, a ver cómo les va. ¿Listo? Ya les voy a compartir para que primero, por favor, no vayan a hacer esto primero. Todavía no. Practiquen primero con esto que tenemos acá. Definan los CSS. Si quieren, vayan haciendo estilo por estilo, parte por parte, para que vayan analizando y vayan entendiendo cómo se está estructurando todo con el estilo. ¿Ok? Obviamente, yo voy a bloquear el PDF para evitar el copy-paste. ¿Esto?